Hola amigos, esto es otro video de divulgaciontotal.com. Hemos hablado muchas veces del poder de la mente y del poder colectivo incluso que tendríamos a todos nosotros en el planeta al unirnos en pensamiento para dirigir los acontecimientos mundiales hacia una mejor línea de tiempo, ¿no? Una línea de tiempo más justa y de beneficio para todos los seres del planeta. Pero el poder de la mente también se demuestra de manera individual. Y hay muchos ejemplos de ello, además de incontables testimonios e investigaciones que han quedado registradas en muchos libros a lo largo de la historia, de la corta historia, deberíamos decir, de la humanidad, ¿no? De la actual humanidad. Uno de esos casos figura en el libro de Michael Talbot. Es un escritor quien creó este libro llamado El universo holográfico. En la tapa del libro dice una nueva y resaltante teoría que explica las habilidades paranormales de la mente, las más recientes fronteras de la física y los acertijos no resueltos del cerebro y del cuerpo. El autor del libro, Michael Talbot, fue testigo de cómo el amigo de su padre, de nombre Tom, fue hipnotizado por un profesional en la década de 1970. Y esto fue pues una cuestión que se realizó aparentemente no en un consultorio, sino en su casa con personas conocidas o familiares a su alrededor. El hipnotista le dijo a Tom que su hija, Laura, sería invisible para él. Esto obviamente durante el trance, ¿no? Cuando saliera del trance, su hija, Laura, le iba a ser invisible. Luego le dijo a Laura que se pare directamente enfrente de su padre. Tom aparentemente podía ver a través del cuerpo de su hija. Luego que el hipnotista lo despertó, ¿no? Y comenzó a mirar alrededor del salón en donde estaban. Su hija incluso se reía curiosamente y él tampoco podía escuchar las risitas de su hija. Luego el hipnotista sacó de su bolsillo un reloj, uno de estos relojes antiguos que uno usualmente llevaba en el bolsillo del chaleco, ¿no? Con una cadenita también colgada a un botón. El hipnotista saca el reloj y rápidamente lo puso detrás de Laura, a la espalda de Laura, manteniéndolo oculto en su mano, encerrado en su mano, para que nadie pueda ver qué objeto era. Y le preguntó a Tom si podía ver lo que estaba sosteniendo él en su mano. Tom se inclinó incluso hacia adelante, como mirando a través del estómago de su hija Laura, y dijo efectivamente que era un reloj. El hipnotista asintió con la cabeza y además le volvió a preguntar a Tom si podía leer la inscripción que figuraba en el reloj. Tom entrecerró los ojos como si se esforzara por entender la inscripción y leyó tanto el nombre del dueño del reloj grabado en el metal, ¿no? El cual resulta que era desconocido para todos los que estaban en el salón, y además leyó el mensaje escrito en el reloj. El hipnotista luego reveló que en efecto el objeto era un reloj e incluso hizo que éste pase de mano en mano a todos los que estaban en la habitación para que confirmen que Tom había leído la inscripción correctamente. El autor del libro, Michael Talbot, dice en una parte: cuando hablé con Tom luego, me dijo que su hija había sido absolutamente invisible para él. Todo lo que él veía era al hipnotista parado sosteniendo un reloj que estaba oculto en la palma de su mano. Si el hipnotizador le hubiera dejado irse sin decirle lo que estaba pasando, nunca habría sabido que no estaba él percibiendo la realidad normal, ¿no? La realidad
del consenso que todos vivimos, ¿no? Ahora, en algún momento David Wilcock comentó sobre este caso que figura en el libro de Michael Talbot, ¿no? Y dijo: la mente hipnotizada de Tom pudo ver a través del cuerpo físico de su hija, como si ella ni siquiera existiera. Incluso pudo leer la inscripción al detalle en el reloj. Esto obviamente reta todo lo que pensamos que sabemos sobre la materia sólida y sugiere que hay una parte de nuestras mentes con capacidades inmensamente más grandes de lo que la mayoría de nosotros estamos conscientes. Lo que creemos que vemos en nuestra así supuesta, ¿no?, realidad, lo que creemos que es la realidad, quizás no sea más que el producto de una decisión colectiva que todos estamos tomando para ver esa, entre comillas, realidad de esa manera. Es decir, esto sería algún tipo de forma de hipnosis masiva, ¿no? Como sabrán, podemos caminar, hablar e incluso interactuar con el mundo, ¿no?, lo que llamamos el mundo real, mientras estamos bajo hipnosis también. Hay personas hipnotizadas que pueden hacer eso. Incluso hay otros casos en los que se ha pedido a una persona bajo hipnosis salir de su cuerpo para ir a un lugar remoto, es decir, un viaje astral, ¿no?, lo que se conoce comúnmente como viaje astral, y hacer observaciones exactas. También conocemos las técnicas de visión remota, de lo que hemos estado hablando también, ¿no? Además, podemos tanto recordar como olvidar también toda nuestra experiencia y todo lo que hicimos cuando nos sacan del trance. También se ha confirmado que se puede dar una sugerencia post-hipnótica para actuar, pensar o comportarse de cierta manera luego de despertar del trance. Esas sugerencias son aparentemente lo suficientemente poderosas como para hacer que un ser humano sea absolutamente invisible mientras estamos en lo que aparenta ser un estado normal de conciencia, ¿no?, con la excepción, claro, de esa sugerencia hipnótica. Cuando descubrimos que la gente común puede ser hipnotizada así, usualmente lo descartamos, o mucha gente, ¿no?, lo descarta como que es el resultado de, entre comillas, la mente subconsciente, ¿no? Pero aún así, no comprendemos qué es eso exactamente, qué es el subconsciente, cómo funciona. El subconsciente parece obedecer automáticamente los comandos hipnóticos, ¿no?, en general sin hacer preguntas, como si estuviera muy acostumbrado a escuchar órdenes y actuar en base a ellas. Ahora, pongámonos a pensar, ¿no? Todo esto obviamente tiene muchas implicancias, ¿no?, como muchas de las cosas que la gente comenta y descarta, ¿no?, como que son teorías de conspiración, pero que en realidad existen en grandes cantidades. Esto se ha descrito mucho en el mundo de la así llamada ciencia y también está descrito, como dije en un inicio, en muchos libros, como el de Michael Talbot. Obviamente este tipo de cosas puede tener beneficios o usos benéficos, pero también puede ser usado de manera maléfica, ¿no? Muchas veces se ha usado este tipo de técnicas para que la gente pueda superar, por ejemplo, vicios o adicciones como el cigarrillo, el alcohol, o también incluso hay algunas personas que lo recomiendan para superar ansiedades e incluso hasta para bajar de peso, ¿no? Pero obviamente tiene que ser hecho por un profesional de confianza, ¿no? Hemos visto también en varios de los videos que hemos publicado en Divulgación Total el increíble trabajo que hizo el lamentablemente ya fallecido el doctor Michael Newton, ¿no?, cuando hizo las regresiones hipnóticas de sus pacientes, más de 7,000 pacientes, a través de los cuales descubrió que existe una vida entre vidas, ¿no? Pero lo más importante que podríamos sacar de este pequeño caso, de esta pequeña anécdota, una de las muchas que hay en diferentes libros, ¿no?, es la capacidad de la mente humana de incluso poder ver a través de la materia física. Esto nos puede llevar a pensar también que verdaderamente la
entre comillas, otra vez, realidad tridimensional como la vemos, es en realidad una creación del colectivo de nuestras mentes y que tenemos el poder de cambiar nuestra, entre comillas, realidad, ¿no? Si aprendemos a pensar de manera sincronizada, utilizando el poder de nuestra mente colectiva, ¿no? Como lo dijimos en un video hace mucho tiempo, ¿no? Publicamos un video en el 10 de abril del 2018 que se llamaba El poder de nuestra conciencia colectiva. En ese video ya especulábamos un poco sobre qué pasaría si todos nos uniéramos para cambiar la realidad de nuestro planeta, la realidad de lo que estamos viviendo. Quizás lo que estamos viendo no solamente es parte pues de un despertar colectivo, sino también es parte de cómo, en parte, ¿no? Creado por cómo cada persona, digamos, contribuye mentalmente a crear la realidad colectiva para la humanidad. Podríamos también especular que el resultado de nuestras propias experiencias individuales son resultado de cómo pensamos nosotros, ¿no? Es decir, nuestros pensamientos se proyectan directamente en nuestra realidad individual y a su vez suman para crear la realidad colectiva que todos estamos viendo en el planeta. Y todo esto también me lleva a pensar lo que hemos comentado en muchas transmisiones en vivo, ¿no? Si tenemos tremendo poder mental como para cambiar o crear nuestra realidad tanto individual como colectiva, ¿no será que los aparatos de medios masivos han estado manipulando ese poder que tenemos mental para tratar de inclinarnos hacia una realidad que beneficie a los que controlan esos medios masivos, a los que controlan esas redes sociales, que posiblemente sean todos el mismo grupo, ¿no? Pero bueno, hace poco justamente habíamos publicado algo en nuestras redes sociales con este meme de Neo, ¿no? O Neo, como le dicen en inglés, de la película Matrix, ¿no? Y comentábamos una frase, o mejor dicho, compartíamos una frase que no es nuestra. No es una frase, en realidad es un pequeño texto, ¿no? Con el meme, el famoso meme de la píldora roja y la píldora azul, ¿no? Y decíamos, somos uno de los muchos vehículos que circulan por la supercarretera de la información. La elección de información siempre ha sido tuya. El, entre comillas, pensamiento libre es un punto de vista filosófico que sostiene que las posiciones con respecto a la verdad deben formarse sobre la base de la lógica, la razón y el empirismo en lugar de la autoridad, tradición, la revelación o el dogma. Cuando estás despierto, puedes ver claramente. La elección es solo tuya, ¿no? Es tuya y solo tuya, de cada persona. A eso se refiere este pequeño texto que estamos compartiendo. Y luego decía, confía y pon fe en ti mismo. Confía en ti mismo, ten fe en ti mismo. Algunas personas, posiblemente fundamentalistas, ¿no? Decían, cuando publicamos esto, ¿no? No puedes confiar solamente en ti mismo, tienes que confiar en Dios. Déjenme decirles también, ¿no? El hecho de que yo confíe en mí mismo no invalida para nada mi creencia o no creencia en Dios. Yo puedo creer en Dios, pero también puedo tener confianza en mí mismo. Yo puedo confiar en mi potencial. Y eso no tiene para nada, absolutamente nada que ver con el que yo crea o no crea en Dios.
Y al final del texto decía, no estás solo, ¿no? No eres una minoría. Obviamente, creo que en estos momentos la mayoría de las personas en todo el planeta piensan igual y posiblemente debido a las cortinas de humo que vemos en los aparatos de medios masivos de comunicación y en redes sociales, piensan que las personas, ¿no? Piensan que están solos, que están aislados, piensan que son el bicho raro por pensar diferente. Y no es en realidad así, ¿no? En realidad creo que somos una gran mayoría del planeta. Es posible que seamos 99% que estamos pensando así, ¿no? Y por eso el meme de Matrix creo que caía perfecto con ese texto, ¿no? ¿Qué se tomarían? ¿La píldora roja para saber la verdad, por más dura que sea esta, por más difícil? ¿O serían lo suficientemente conformistas como para tomar la píldora azul y continuar viviendo en una falsa realidad? Como decía este pequeño texto que compartimos, ¿no? La elección es de cada uno de ustedes y cada quien se forma su propia opinión en base a la información que escogen creer, ¿no? Bueno, eso es todo por ahora, eso es todo por este video. Como siempre, muchas gracias por su atención. Síganos en nuestras redes sociales, pero sobre todo síganos a través de divulgaciontotal.com. Nos comunicaremos en el próximo video. Será hasta entonces y con esto cambio y fuera.